El prólogo de Orit, 15 de noviembre. Santos mártires Gurio, Samón y Ávivo. Gurio y Samón eran ciudadanos provenientes de Edesa. Durante las persecuciones de los cristianos se escondieron fuera de la ciudad y vivieron en ayuno y oración, animando a los verdaderos creyentes que acudían a ellos en busca de consejo. Sin embargo, fueron capturados y llevados ante el juez que los amenazó de muerte si no se sometían al decreto imperial que exigía la adoración de ídolos. Estos santos mártires de Dios le respondieron, entre comillas, si nos sometemos al decreto imperial pereceremos, incluso si no nos matas. Después de torturas crueles, fueron arrojados a la prisión, donde permanecieron desde el 1 de agosto hasta el 10 de noviembre, soportando hambre, oscuridad y dolor. Luego fueron llevados y nuevamente torturados, pero permanecieron firmes en la fe cristiana. Fueron condenados a muerte y decapitados en el año 322 durante el reinado del malvado emperador Licinio. Más tarde, Ávivo, un diácono de Edesa, sufrió torturas por Cristo su Señor y entregó su espíritu mientras estaba en llamas. Su madre tomó su cuerpo milagrosamente intacto del fuego y lo enterró en una tumba con las reliquias de San Gurio y de San Samón. Cuando la persecución cesó, los cristianos construyeron una iglesia en honor a los tres mártires Gurio, Samón y Ávivo, y colocaron sus reliquias milagrosas en un relicario común. De los numerosos milagros de estos maravillosos santos de Dios, el siguiente es especialmente notable. Una viuda de Edesa tuvo una hija joven que se iba a casar con un soldado gótico que servía en el ejército griego. Como la madre temía por la seguridad de su hija si vivía lejos, los godos juraron en la tumba de los tres santos mártires que no haría ningún mal a la doncella, sino que la tomaría como su legítima esposa, como ya lo había hecho. Juraron que él no estaba casado. En realidad él tenía una esposa y cuando llevó a la joven doncella a su país la mantuvo no como su esposa, sino como esclava hasta que murió su legítima esposa. Luego acordó con sus parientes enterrar a su esclava viva con su esposa muerta. La niña oró con lágrimas a los tres santos mártires para que la salvaran y se le aparecieron a ella en la tumba y la llevaron en un instante desde la tierra de los godos a Edesa, a su iglesia. Al día siguiente, cuando se abrió la iglesia, encontraron a la joven doncella junto a la tumba de los santos de Dios y se supo de su milagrosa liberación. Santos mártires Elpidio, Marcelo y Eustoquio. Ellos sufrieron por Cristo en tiempos de Juliano el apóstata. Elpidio era un senador. Al presenciar la tortura y los milagros de Elpidio, 6,000 paganos creyeron en Cristo el Señor. Fiesta del ícono de la Santísima Madre de Dios de Kupjatich. Este ícono apareció por primera vez a una doncella llamada Ana en la aldea de Kupjatich, en la provincia de Minsk en el año 1182. Mientras cuidaba su rebaño, Ana vio una luz en el bosque. Cuando se acercó a esta luz, vio una cruz de tamaño mediano en un árbol que llevaba la imagen de la Santísima Madre de Dios. Ana trajo esta cruz a casa, luego regresó con su rebaño. Sin embargo, para su gran asombro, ella vio la misma cruz en el árbol en el mismo lugar. Ella lo tomó, lo puso en su seno y la trajo a casa. Cuando intentó mostrarle a su padre la cruz, buscó en su seno, pero la cruz no estaba allí. Le contó a su padre y salió con él. Vio nuevamente la cruz en el bosque y otra vez la llevó a casa. Al día siguiente la cruz no estaba en la casa. Alteraron a toda la aldea. Todos los aldeanos fueron y contemplaron la cruz y la veneraron. La gente pronto construyó una iglesia allí y numerosos milagros se manifestaron por esta cruz que lleva la imagen de la Madre de Dios. Este icono se encuentra ahora en la iglesia de Santa Sofía en Kiev. Reflexión. Dios a menudo da la victoria en la batalla a los pacificadores. Un ejemplo de esto es el gran emperador Justiniano y otro ejemplo es el santo rey Esteban de Dechani. Después de la muerte de su padre, el rey Milutín, Esteban se quitó el vendaje de los ojos y fue alegremente proclamado como rey tanto por los nobles como por la gente. Sin embargo, Constantino, hijo de Simónida y el hermano menor de Esteban por parte de su padre, levantó un ejército contra Esteban. Esteban luego le escribió de la siguiente manera, entre comillas, «Has visto lo que me sucedió a mí, es decir, cómo recibí mi vista, por la providencia de Dios, que funciona para todo bien. Recibiendo misericordia de Dios, he heredado el trono de mi padre para gobernar a la gente en el temor de Dios y con justicia. Según el ejemplo de mis antepasados, abandona tu empresa y ven, déjanos encontrarnos,
asume el segundo lugar en el reino como el segundo hijo, y no te levantes con extranjeros en contra de tu patria. Nuestra tierra espaciosa es suficiente para ti y para mí. No soy Caín, el asesino de su hermano, sino un amigo de José, el amante de sus hermanos. Como último asunto te digo, hiciste mal contra mí, pero Dios lo hizo para bien. Génesis capítulo 50, versículo 20. Así escribió el rey santo, pero Constantino no lo escuchó y fue derrotado en la batalla por Estefan. Vladislav, el hijo de Dragutín, también fue derrotado, otro pretendiente al trono serbio. Sin embargo, Mijail Shishman, el rey búlgaro, fue el peor de todos. Esteban le escribió, entre comillas, reflexiones sobre el significado del amor cristiano. Calme su ira, permita que haya amor entre nosotros como lo hubo entre nuestros padres. Deje de derramar sangre cristiana. Vuelva sus armas contra los enemigos de Cristo y no contra los cristianos. Recuerde lo difícil que será responder por sangre inocente. También debe saber que el hombre que toma lo que no le pertenece pierde lo que es suyo. Mijail se burló de esta carta del santo rey y fue derrotado en Belbús en el año 1330. Entre comillas, Dios con los justos, no con los poderosos. Contemplación. Contemplar la creación maravillosa del mundo. Génesis capítulo 1. Como dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas y se separen las aguas de las aguas. Segundo, cómo dividió las aguas debajo del firmamento de las aguas sobre el firmamento. Tercero, cómo llamó al firmamento el cielo. Sermón. Sobre la revelación de la sabiduría de Dios a los poderes celestiales. Entre comillas, para dar a conocer ahora por medio de la Iglesia su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales. Efesios capítulo 3, versículo 10. Hermanos, ¿los ángeles lo saben todo? Ellos no son omniscientes, porque si lo fueran serían dioses. Dios es uno, hermanos, y los ángeles son los hermosos siervos de Dios. El misterio de la encarnación no era conocido por los ángeles antes de que tuviera lugar. Todos los otros misterios conectados con el misterio de la encarnación también fueron desconocidos para los ángeles hasta que los vieron revelados en la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia es una nueva revelación incluso para los santos ángeles. La Iglesia es una nueva revelación de la sabiduría y el poder de Dios y de su amor por el hombre. Por otro lado, también es una nueva revelación del amor del hombre por Dios y la lucha del hombre. Incluso los propios ángeles no previeron cuánto se humillaría Dios ni cuánto se elevaría el hombre. Esto se mostró en la Iglesia y a través de la Iglesia fue proclamado a los ángeles. El apóstol habla de esto a los efesios en las palabras citadas arriba. Los principados y poderes, en otras palabras, ni siquiera los jefes de los ángeles sabían todo de antemano. La sabiduría múltiple de Dios es aquella sabiduría que no se reveló antes y era desconocida para los ángeles y ahora en la Iglesia se muestra en innumerables formas, situaciones y circunstancias. Oh, mis hermanos, las dos obras más grandes de Dios que se han revelado hasta ahora son la creación del mundo y la creación de la Iglesia. En ambas obras, hermanos, el hombre es el objeto principal del amor de Dios. Demostrémonos agradecidos hasta nuestro último aliento al Dios misericordioso. Oh Dios misericordioso, oh Dios compasivo, a ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.